Bienvenidos a este video donde exploraremos en profundidad las horribles realidades que enfrentan las reclusas en algunas de las prisiones más duras y controvertidas de los Estados Unidos. Desentrañaremos una serie de historias impactantes y desgarradoras de abuso, explotación y desesperación que viven estas mujeres en los centros penitenciarios. Acompáñenos en este recorrido revelador que sacará a la luz lo que realmente ocurre detrás de esos muros. Número 1. Los abusos en la prisión de Lowell. La prisión de Lowell, ubicada en el estado de Florida, ha sido durante mucho tiempo un epicentro de controversias debido a los abusos perpetrados contra las reclusas, especialmente por parte de los guardias masculinos que trabajan allí. Las historias que emergen de este lugar son estremecedoras, con denuncias constantes sobre la manera inhumana en que se trata a las mujeres encarceladas. Se les considera menos que humanas, y la atmósfera dentro de esta prisión es una de miedo, explotación y desesperación. Muchas de estas mujeres ya han sufrido terribles traumas antes de su encarcelamiento, y la prisión de Lowell parece empeorar su situación en lugar de ofrecer rehabilitación o justicia. Los informes sobre la presencia de guardias masculinos en Lowell han provocado un debate continuo sobre si los hombres deberían tener autoridad sobre reclusas femeninas. Por un lado, algunos argumentan que la presencia masculina puede garantizar un trato justo y equitativo. Sin embargo, las realidades en Lowell han demostrado lo contrario. En muchos casos, los guardias masculinos han utilizado su posición de poder para explotar a las mujeres que deberían estar bajo su protección. Se han reportado numerosos casos en los que estos guardias han extorsionado a las reclusas, ofreciéndoles mejoras en sus condiciones de vida o la posibilidad de transferencias a otras prisiones a cambio de favores sexuales. Estas prácticas son una clara violación de los derechos humanos y un abuso flagrante de poder que ha sido tolerado por demasiado tiempo. El ambiente en Lowell es uno de constante vigilancia y miedo. Las reclusas saben que cualquier acto de resistencia o denuncia puede llevar a represalias aún más severas. El sistema parece estar diseñado para mantenerlas en un estado de sumisión, donde sus voces son silenciadas y sus experiencias de abuso son ignoradas. A pesar de las denuncias y las investigaciones, los cambios en Lowell han sido mínimos. La administración penitenciaria ha fallado repetidamente en implementar reformas significativas que protejan a las reclusas y aseguren que los perpetradores de estos abusos sean llevados ante la justicia. Este fracaso sistémico no solo perpetúa el sufrimiento de las mujeres encarceladas, sino que también socava la confianza en el sistema de justicia penal en su conjunto. El sufrimiento en Lowell no es solo físico, sino también mental y emocional. Muchas de las reclusas han desarrollado problemas de salud mental graves como resultado del trauma acumulado durante su encarcelamiento. Sin embargo, en lugar de recibir el apoyo que necesitan, estas mujeres son tratadas con indiferencia o incluso con desprecio por parte del personal penitenciario. En resumen, la prisión de Lowell es un ejemplo flagrante de cómo el sistema penitenciario de los Estados Unidos puede fallar a las personas que están bajo su custodia. Las mujeres que deberían estar cumpliendo sus sentencias en un ambiente seguro y rehabilitador, en cambio se encuentran en un entorno donde son objeto de abusos constantes. Es imperativo que se tomen medidas inmediatas para reformar esta prisión y proteger a las mujeres que están allí, garantizando que los responsables de estos crímenes sean llevados ante la justicia. Número 2. El caso de Brianne Moore. Una de las historias más perturbadoras que han surgido de las prisiones federales de los Estados Unidos es la de Brianne Moore, una mujer cuya vida dio un giro aterrador durante su tiempo en la prisión federal de Alderson, en Virginia Occidental. Moore había solicitado un traslado para estar más cerca de su hija, una petición simple y humana que, sin embargo, la convirtió en el objetivo de un guardia masculino con una posición de poder y autoridad. El capitán comenzó a manipular a Moore, utilizando su poder sobre el proceso de transferencia para ejercer control sobre ella. La llevó a áreas de la prisión donde no había cámaras de vigilancia, asegurándose de que sus acciones quedaran ocultas a cualquier supervisión. A medida que pasaba el tiempo, quedó atrapada en una situación en la que sentía que no tenía otra opción que cumplir con las exigencias del capitán. El abuso que Moore sufrió a manos de este capitán
no fue solo físico, sino también profundamente psicológico. El capitán la mantuvo en un estado constante de miedo, recordándole repetidamente que su traslado dependía enteramente de él. Aunque Moore no ha revelado todos los detalles de su terrible experiencia, lo que se sabe es suficiente para pintar un cuadro sombrío de lo que ocurre dentro de las prisiones federales. La explotación sexual, el abuso de poder y la manipulación son problemas endémicos en muchas de estas instituciones, y las víctimas como Moore a menudo sienten que no tienen a quién recurrir. Incluso cuando finalmente se le permitió a Moore ser transferida a otra prisión, el capitán no se detuvo ahí. En un último acto de crueldad, la agredió sexualmente por última vez antes de que ella dejara Alderson. El impacto de este abuso en la vida de Moore ha sido devastador. Ha quedado marcada por el trauma de lo que sufrió y sigue luchando con las secuelas psicológicas de su experiencia. Los sudores fríos, las pesadillas recurrentes y el constante miedo son parte de su vida diaria, recordándole lo que vivió en Alderson. Pero lo más alarmante es que el caso de Moore no es un incidente aislado. La investigación del Senado, que reveló que 2/3 de las prisiones federales han sido escenario de abusos similares. La historia de Brian Moore es un recordatorio de la urgente necesidad de una reforma profunda en el sistema penitenciario de los Estados Unidos. Las fallas sistémicas que permiten que ocurran estos abusos deben ser abordadas de inmediato. Los guardias que utilizan su posición para explotar a las reclusas deben ser responsabilizados por sus acciones y se deben implementar medidas para garantizar que las prisiones sean lugares seguros donde las personas puedan cumplir sus condenas sin temor a ser víctimas de abuso. Número 3. La valiente decisión de Linda de la Rosa. Linda de la Rosa es otra mujer que, como Brian Moore, fue víctima de los abusos sistemáticos dentro del sistema penitenciario estadounidense. Cumpliendo una condena en el Centro Médico Federal de Lexington, Kentucky, Linda entró en prisión con la esperanza de que su tiempo tras las rejas le ofreciera una oportunidad para la redención y el crecimiento personal. Sin embargo, pronto descubrió que el ambiente en la prisión era todo lo contrario a lo que ella esperaba. En lugar de recibir apoyo y rehabilitación, Linda se encontró atrapada en una red de manipulación y abuso que la dejó profundamente marcada. El guardia responsable de su sufrimiento era un hombre en quien, al principio, Linda confiaba. Su relación comenzó de manera aparentemente inocente, con el guardia mostrando una actitud amistosa y comprensiva hacia ella. Atrapada en un entorno donde las conexiones humanas son escasas y el aislamiento es abrumador, Linda acogió con gratitud la atención que recibía del guardia. Pero detrás de su fachada amistosa, el guardia escondía intenciones mucho más siniestras. Poco a poco, su comportamiento comenzó a cambiar, y lo que inicialmente parecía ser un gesto de amabilidad se convirtió en una pesadilla de abuso y acoso. El guardia comenzó a hacer comentarios inapropiados y a invadir el espacio personal de Linda. Ella se sentía incómoda, pero el miedo a las represalias la mantuvo en silencio. La dinámica de poder dentro de la prisión era claramente desfavorable para Linda, y el guardia aprovechó cada oportunidad para recordarle su posición vulnerable dentro de la prisión. El guardia continuó su acoso, aumentando gradualmente la intensidad de sus avances. Lo que comenzó como comentarios inapropiados se transformó en insinuaciones sexuales explícitas y finalmente en contacto físico no deseado. Linda soportó en silencio, temiendo por su vida y por lo que podría suceder si intentaba defenderse o buscar ayuda. Sabía que el guardia tenía poder sobre ella y que cualquier intento de resistir podría resultar en un trato aún peor o en la pérdida de los pocos privilegios que tenía dentro de la prisión. La situación de Linda es un claro ejemplo de cómo la manipulación psicológica y el abuso de poder pueden dejar a las víctimas sintiéndose completamente impotentes. A pesar de las numerosas historias de abuso que circulan en las prisiones, muchas víctimas no denuncian por temor a represalias o porque sienten que nadie les creerá. En lugar de recibir el tratamiento y el respeto que toda persona merece, Linda fue tratada como un objeto por alguien que debería haber estado allí para protegerla. Finalmente, llegó el día en que Linda ya no pudo soportar más el abuso. Encontró el valor para hablar y denunciar al guardia a las autoridades penitenciarias.
Sin embargo, en lugar de recibir el apoyo que esperaba, Linda fue trasladada brevemente a otra institución y cuando regresó, descubrió que todos sus efectos personales habían desaparecido. Fue como si intentaran borrar su identidad, haciéndola sentir aún más vulnerable y sola en un sistema que no la protegía. Entre los objetos que le fueron arrebatados había fotografías de sus hijos fallecidos, lo que agravó aún más su dolor y desesperación. Pero a pesar de todo, la valentía de Linda no flaqueó. Sabía que debía alzar su voz, no solo por ella, sino por todas las mujeres que habían sufrido abusos similares en silencio. Decidió testificar ante el Comité Permanente de Investigaciones del Senado, un organismo encargado de descubrir la verdad detrás de las agresiones sexuales cometidas por el personal de la Oficina Federal de Prisiones, BOP, y otros funcionarios. El testimonio de Linda fue un momento decisivo. Su historia no solo arrojó luz sobre su propia experiencia, sino que también expuso los problemas sistémicos dentro del sistema penitenciario. La valentía de Linda allanó el camino para una rendición de cuentas tan necesaria, y su testimonio sirvió como catalizador para el cambio, brindando esperanza a innumerables reclusas que habían sido silenciadas por el miedo. Aunque el agresor de Linda finalmente fue encarcelado, las cicatrices de su terrible experiencia siguen atormentándola. Cada día es un recordatorio del dolor y la injusticia que sufrió, pero también de su valentía al enfrentarse a un sistema que intentaba silenciarla. La historia de Linda es un poderoso recordatorio de la necesidad urgente de reformas en el sistema penitenciario para proteger a las mujeres encarceladas y asegurar que los perpetradores de estos abusos sean llevados ante la justicia. Número 4. El trágico caso de Cheryl Weimar. Una mujer de 51 años es otra víctima que sufrió abusos inimaginables a manos de guardias masculinos en la institución correccional de Lowell, Florida. La vida de Cheryl ya estaba marcada por una serie de discapacidades físicas y mentales, condiciones de las que los guardias en Lowell eran plenamente conscientes. El fatídico día del 21 de agosto de 2019, Cheryl fue asignada a limpiar un inodoro como parte de su trabajo en las instalaciones de Lowell. Sin embargo, debido a una condición preexistente en su cadera que le causaba un dolor inmenso, Cheryl no podía realizar la tarea. Solicitó una adaptación razonable para su discapacidad física, pero su petición fue ignorada. En lugar de recibir el apoyo que necesitaba, la situación se intensificó, llevando a un enfrentamiento con los guardias que culminaría en un acto de violencia indescriptible. Los guardias arrojaron a Cheryl al suelo con una fuerza brutal, golpeándola sin piedad. La atacaron en la cabeza, el cuello y la espalda, causando un daño irreversible. Fue durante este ataque que la vida de Cheryl cambió para siempre. Al menos uno de los guardias le dio un codazo en la nuca, fracturándole el cuello. El dolor y el sufrimiento que soportó en esos momentos eran inimaginables, y las consecuencias del ataque dejaron a Cheryl paralizada, dependiendo de cuidadores para llevar a cabo todas sus tareas diarias. La brutalidad del ataque no terminó allí. Los guardias arrastraron a Cheryl como si fuera una muñeca de trapo, llevándola a una silla de ruedas cercana. Su cabeza rebotó en el suelo mientras la transportaban fuera del complejo, lejos de las miradas indiscretas de las cámaras de vigilancia. Este movimiento calculado les permitió continuar su brutal asalto en una zona protegida del escrutinio. Las consecuencias de este acto atroz dejaron a Cheryl Weimar confinada a camas de hospital y sillas de ruedas, su vida antes llena de esperanza y posibilidades, ahora reducida a un estado de dependencia total. A pesar de las pruebas abrumadoras del abuso que sufrió, los guardias responsables no enfrentaron cargos penales, y Cheryl tuvo que conformarse con una indemnización de más de $4 millones. Pero muchos creen que ninguna cantidad de dinero puede compensar el sufrimiento que Cheryl ha padecido. Este caso subraya la urgente necesidad de una reforma integral en el sistema penitenciario para asegurar que aquellos que están encargados de proteger a las personas encarceladas no sean los mismos que las abusan y les causan un daño irreparable. Cheryl Weimar no solo sufrió físicamente, sino que también fue víctima de la negligencia y la indiferencia de un sistema que debería haber velado por su bienestar. Es imperativo que se tomen medidas inmediatas para reformar este sistema
y garantizar que las personas encarceladas reciban el trato humano y la protección a la que tienen derecho. Número 5. El abuso de LaTasha Brown. La historia de LaTasha Brown es otro testimonio escalofriante de los abusos que sufren las reclusas a manos de los guardias masculinos en el sistema penitenciario de los Estados Unidos. LaTasha ingresó en la prisión con la esperanza de que su tiempo tras las rejas le ofreciera la oportunidad de reformarse y encontrar un nuevo camino. Sin embargo, lo que encontró en lugar de rehabilitación fue un entorno lleno de terror, donde los abusos sexuales eran una realidad cotidiana. La pesadilla de LaTasha comenzó cuando un guardia masculino la agredió sexualmente mientras estaba esposada y encadenada. En otra ocasión, mientras se duchaba, LaTasha se dio cuenta de que un oficial la observaba desnuda. Este mismo oficial más tarde la acosó con una linterna hasta que LaTasha, agotada y aterrorizada, cedió a sus demandas enfermas y le mostró sus genitales. El trauma de estas experiencias dejó a LaTasha en un estado de desesperación y autodesprecio. Se culpaba a sí misma por no haber hablado antes, pero ¿a quién podía recurrir? LaTasha razonó que su cuerpo y su trabajo eran mercancías intercambiables, una consecuencia inevitable de violar la ley. Así que permaneció en silencio, enterrando sus sentimientos de vergüenza y culpabilidad en lo más profundo de su ser. Pero los sentimientos enterrados no mueren, y la presión interna creció hasta que LaTasha supo que ya no podía soportar más. Con el apoyo de una amiga de confianza, LaTasha finalmente decidió hablar sobre la violencia sexual que había sufrido. Contar su historia no fue una decisión fácil, especialmente en un entorno donde las represalias eran una amenaza constante. LaTasha sabía que su seguridad estaría en riesgo cada día que pasara tras las rejas después de denunciar. Sin embargo, con una determinación renovada, LaTasha decidió alzar su voz, no solo por ella, sino por todas las mujeres que habían sido víctimas de violencia sexual en los centros penitenciarios. Subir al estrado y compartir sus experiencias fue un acto de tremendo valor. Su historia expuso la magnitud del problema del abuso sexual dentro del sistema penitenciario de California, un problema que durante demasiado tiempo había sido ignorado o minimizado. El testimonio de LaTasha no solo arrojó luz sobre su propio sufrimiento, sino que también destacó la cultura de impunidad que permite que estos abusos continúen sin consecuencias para los perpetradores. Su decisión de hablar desencadenó un movimiento por la justicia y la rendición de cuentas, provocando indignación y demandas de cambio sistémico. LaTasha se convirtió en la voz de las innumerables mujeres que habían sido silenciadas por el miedo, y su valentía inspiró a otras a hacer lo mismo. Afortunadamente, en el caso de LaTasha, se logró cierto grado de justicia. Uno de los guardias que la agredió fue finalmente arrestado y llevado ante la justicia. Sin embargo, las cicatrices físicas y emocionales que LaTasha lleva consigo son un recordatorio constante del horror que sufrió. La historia de LaTasha es un escalofriante recordatorio de que el abuso de poder en el sistema penitenciario no es un incidente aislado, sino un problema generalizado que requiere una intervención inmediata. Pero la justicia para LaTasha no borra el trauma de sus experiencias. Cada día que pasa, ella sigue luchando con las secuelas de los abusos que sufrió. Sin embargo, a pesar de todo, LaTasha ha encontrado la fuerza para seguir adelante y para luchar por un cambio que impida que otras mujeres sufran lo mismo. Su historia ha desencadenado una discusión nacional sobre la seguridad y los derechos de las reclusas en los Estados Unidos. Las demandas de una mayor supervisión, mejores políticas de protección y el enjuiciamiento de los responsables de abusos sexuales en las prisiones han ganado impulso, en gran parte gracias al coraje de mujeres como LaTasha que han decidido alzar la voz. Número 6. La noche de terror en la cárcel del condado de Clark. La cárcel del condado de Clark, en Jeffersonville, Indiana, fue escenario de uno de los incidentes más atroces de abuso en un centro penitenciario cuando, en octubre de 2021, 28 reclusas vivieron una noche de terror que cambiaría sus vidas para siempre. El origen de este horror se remonta a un acto de traición inimaginable por parte de un guardia masculino llamado David Lowe,
quien vendió las llaves de las celdas de las reclusas a un grupo de prisioneros varones por la suma de $1,000. El 23 de octubre de 2021, poco después de la medianoche, estos prisioneros varones, armados con las llaves proporcionadas por Lowe, irrumpieron en la sección de mujeres de la prisión. Cubiertos con máscaras improvisadas hechas de toallas y mantas, los hombres se dispusieron a cometer una serie de agresiones sexuales y actos de violencia que dejarían a las reclusas marcadas para siempre. Las mujeres, atrapadas en sus celdas, no tenían idea del peligro que las acechaba hasta que fue demasiado tarde. Lo que siguió fue una noche de horror indescriptible. Las reclusas relatarían más tarde cómo fueron manoseadas, violadas y humilladas por los prisioneros varones, quienes, aprovechándose de la situación, desataron toda su crueldad y desprecio sobre ellas. Las víctimas describieron la sensación de impotencia al estar a merced de sus agresores, quienes las atacaron sin piedad, sabiendo que nadie vendría a ayudarlas. Además de las agresiones físicas, los prisioneros varones las sometieron a un constante asedio psicológico, haciendo declaraciones explícitas y amenazantes que dejaban claro que sus vidas nunca volverían a ser las mismas. 2 de las reclusas valientemente se presentaron para revelar que habían sido violadas durante la agresión. Las cicatrices físicas y emocionales que llevan son un doloroso recordatorio de la noche que cambió sus vidas para siempre. Lo que hace que esta historia sea aún más impactante es el hecho de que, a pesar de la presencia de funcionarios de la prisión, ni un solo guardia intervino para detener la agresión. Los prisioneros varones vagaban libremente por la cárcel, sin que nadie los controlara ni cuestionara. Este ataque brutal no solo expuso la traición del guardia Lowe, sino también la alarmante falta de control y protección dentro del sistema penitenciario. Después de la agresión, en lugar de recibir el apoyo y la atención que necesitaban desesperadamente, las reclusas fueron sometidas a más malos tratos por parte de los funcionarios de la cárcel. Les dejaron las luces encendidas durante 72 horas seguidas, les confiscaron sus objetos personales y las encerraron en sus celdas como una forma de castigo psicológico. Estas acciones solo aumentaron el trauma de las víctimas y las silenciaron aún más. Buscando justicia y rendición de cuentas, las víctimas presentaron demandas contra David Lowe, el guardia que vendió las llaves, y contra el sheriff del condado de Clark, Jamie Nowell, quien fue acusado de negligencia por no haber evitado el ataque. El abogado de las mujeres, Steve Wagner, expresó su indignación por la situación y destacó que el deber primordial de un sheriff es garantizar la seguridad de las reclusas bajo su custodia. En un giro sorprendente de los acontecimientos, David Lowe inicialmente confesó haber vendido las llaves, pero luego se retractó de su confesión, alegando que había sido obligado y agredido para hacer una declaración falsa. El escandaloso incidente en la cárcel del condado de Clark arroja luz sobre las fallas sistémicas dentro del sistema penitenciario. Exponer la historia de abuso sexual, violencia y mala conducta que ha plagado esta instalación durante años es crucial para entender la profundidad del problema y la necesidad urgente de reformas. Mientras las demandas legales avanzan, es crucial que las víctimas reciban la justicia que merecen y que los responsables de su sufrimiento rindan cuentas. Número 7. El sufrimiento de Carolyn Richardson. Carolyn Richardson es otra reclusa cuya vida fue destruida por los abusos cometidos en el sistema penitenciario. Sentenciada a cumplir una condena en el Centro Penitenciario Metropolitano de Brooklyn, Nueva York, Carolyn esperaba que su tiempo en prisión sería difícil, pero jamás imaginó que sería víctima de un abuso tan atroz. La historia de Carolyn no solo es una historia de violencia sexual, sino también de negligencia médica y las devastadoras consecuencias de un sistema que no protege a los vulnerables. Todo comenzó en 2015, cuando Carolyn, una mujer vibrante e independiente, decidió someterse a un procedimiento para arreglarse los implantes cosméticos de iris en ambos ojos. Lo que parecía un procedimiento simple se convirtió rápidamente en una pesadilla cuando una infección en su ojo izquierdo comenzó a deteriorar su salud. A pesar de estar encarcelada, Carolyn sabía que necesitaba tratamiento médico urgente y así lo solicitó.
Sin embargo, el sistema penitenciario no respondió adecuadamente a sus necesidades. A pesar de sus súplicas, se le negó la atención médica inmediata que necesitaba. En lugar de recibir ayuda, el personal médico del centro penitenciario se burló de su condición. A medida que pasaba el tiempo sin el tratamiento adecuado, las complicaciones en la vista de Caroline se volvieron aún más graves y se vio obligada a someterse a 7 operaciones oculares fuera del centro penitenciario. Estas operaciones fueron necesarias para abordar las complicaciones que surgieron por la falta de atención médica inmediata. El impacto en el bienestar físico y mental de Caroline fue inmensurable. Durante ese momento de vulnerabilidad, Caroline se encontró en una situación aún más aterradora cuando un funcionario penitenciario llamado Colin Akbaranta comenzó a aprovecharse de su situación. Akbaranta, quien se había hecho pasar por un amigo y ayudante, rápidamente mostró sus verdaderas intenciones al comenzar a exigir favores sexuales a cambio de necesidades básicas como comida y medicinas. Esta dinámica de poder, donde Akbaranta utilizaba su control sobre los recursos esenciales para extorsionar a Caroline, la dejó atrapada en un ciclo de abuso del que parecía imposible escapar. Durante 6 largos meses, Caroline soportó abusos inimaginables a manos de Akbaranta. Sus acciones se volvieron cada vez más sádicas y crueles con el tiempo, dejándola traumatizada y emocionalmente destrozada. Akbaranta incluso comenzó a trabajar en el turno de noche, aprovechando el aislamiento de la celda de Caroline, que estaba fuera del alcance de las cámaras de seguridad. La falta de una vigilancia adecuada y la negligencia para abordar las quejas de mala conducta permitieron que Akbaranta continuara con su reinado de terror. Caroline, sintiéndose completamente sola y vulnerable, el abuso continuo la hizo sentir repulsión, no solo hacia Akbaranta, sino también hacia sí misma. Caroline describió sentirse inútil, como si fuera algo menos que un ser humano, algo con lo que el guardia podía hacer lo que quisiera. El miedo a las represalias y la creencia de que nadie le creería hicieron que Caroline guardara silencio durante demasiado tiempo. Estaba convencida de que sufrir en silencio era un destino mejor que enfrentar las posibles consecuencias de hablar. Sin embargo, en noviembre de 2018, Akbaranta fue finalmente acusada penalmente de abusar sexualmente de reclusas. Fue en ese momento crucial que Caroline tomó la valiente decisión de presentarse y cooperar con el gobierno para procesar a su abusador. El camino hacia la justicia no fue fácil para Caroline. Durante el juicio, su fuerza y resistencia fueron puestas a prueba, especialmente mientras estaba bajo la custodia de los colegas y compañeros de Akbaranta. A pesar de los desafíos, Caroline se mantuvo firme en su determinación de exigir responsabilidades por el horror que había padecido. Con la ayuda de su abogado, Jae-hyun Oh, presentó una demanda federal invocando la doctrina Bivens y la Ley Federal de Demandas por Agravios. La demanda no solo nombraba a Colin Akbaranta, sino también al gobierno federal de los Estados Unidos y a varios funcionarios que habían hecho la vista gorda ante el abuso. Número 10. La necesidad de reformas urgentes en el sistema penitenciario. El caso del condado de Clark, junto con las desgarradoras historias de Brianne Moore, Linda de la Rosa, Cheryl Weimar, Latasha Brown y Caroline Richardson, subrayan una verdad ineludible. El sistema penitenciario de los Estados Unidos está en crisis. Estas historias, aunque devastadoras, no son incidentes aislados, sino síntomas de problemas sistémicos que requieren una intervención urgente y decisiva. Las prisiones, que deberían ser lugares de rehabilitación y justicia, se han convertido en escenarios de abuso, explotación y violencia, donde las personas más vulnerables son las que sufren más. Las mujeres encarceladas, en particular, se enfrentan a riesgos únicos, ya que están atrapadas en un sistema que a menudo no las protege de la violencia sexual, la falta de supervisión adecuada, la cultura de silencio y la impunidad que prevalecen en muchas prisiones han permitido que estos abusos continúen sin consecuencias significativas para los perpetradores. En primer lugar, es fundamental mejorar la supervisión dentro de las prisiones para garantizar que los guardias y otros funcionarios no puedan abusar de su poder sin ser detectados. Esto incluye la implementación de cámaras de vigilancia en todas las áreas,
la contratación de más personal femenino en las prisiones de mujeres y la creación de mecanismos de denuncia seguros y accesibles para las reclusas. Los programas de capacitación para el personal penitenciario deben incluir módulos sobre la prevención del acoso y la violencia sexual, así como sobre los derechos humanos y la dignidad de las personas encarceladas. Asimismo, debe haber un enfoque en la rehabilitación y el apoyo emocional para las reclusas que han sido víctimas de abuso, asegurando que reciban la atención médica y psicológica que necesitan para sanar. La rendición de cuentas es otro aspecto esencial de la reforma. Los casos de abuso y violencia dentro de las prisiones deben ser investigados a fondo, y aquellos que sean encontrados culpables deben enfrentar consecuencias severas, incluidas penas de prisión y la pérdida de sus cargos. Es necesario revisar y reformar las políticas que permiten la asignación de guardias masculinos en prisiones de mujeres, especialmente en roles donde tienen acceso directo y sin supervisión a las reclusas. Aunque algunos argumentan que los guardias masculinos pueden tratar a las reclusas de manera justa, la realidad es que el riesgo de abuso es demasiado alto, y las experiencias de mujeres como Cheryl Weimar y Latasha Brown demuestran que estas políticas deben reevaluarse. Finalmente, el sistema de justicia en general debe ser más receptivo a las necesidades y derechos de las personas encarceladas. Esto incluye garantizar que las demandas de abuso se manejen con seriedad y rapidez, y que las víctimas reciban el apoyo necesario para recuperar sus vidas. La reforma del sistema penitenciario es una tarea monumental, pero es una que no puede esperar. La justicia y la dignidad de las personas encarceladas dependen de ello, y el caso del condado de Clark, junto con los otros casos expuestos en este video, deben servir como catalizadores para el cambio.